Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de los aromas de la Catrina. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a reseñar el día de hoy perfumes que usaríamos para la noche de Navidad. Yo creo que ya todos estamos preocupados por esa noche, por qué nos vamos a poner, la cena, qué vamos a dar y todo, pero también queremos oler bonito. Así que acompáñenme. Comenzamos. Ok, pues comenzamos 3 casas de inspiración en este video. Vamos a trabajar con perfumes europeos, con Sense y con Fraiche. Los estuve diciendo en el orden en el que van a ir saliendo los perfumes y porque quería traerles como que unas cosas más combinaditas y todo esto y más completo el video. Es por eso que combiné 3 casas. Vamos a empezar con The One. The One de Dolce & Gabbana es un perfume que yo no conocía, o sea, vamos, que no me había dado la oportunidad de usarlo. Y es un perfume bien rico, la verdad. Es un perfume dulce, romántico. A mí sí se me hace muy propio para una cena, para algo un poquitito más formal. Y es deliciosa. La verdad, esta a mí me encantó. No sé por qué de repente me tardo tanto en conocer perfumes tan buenos. Y este es un perfume muy, muy bueno y me gustó cómo lo tiene Perfumes Europeos. A mí me gusta cómo trabaja sus perfumes, perfumes europeos, porque son muy allegados a los originales. Mucha gente se queja porque dicen es que no me duran y sí son muy allegados, pero no me duran nada. Entonces yo le pregunté a esta chica ahora que fui a comprarlos y le dije, oye, la inquietud es esta de la gente. Me dice, sí, lo que pasa es que perfumes europeos, la concentración normal en el que vende los perfumes es al 25%, no es al 33% como lo maneja Fraiche, ni Sense, ni la mayoría de las casas de inspiraciones. Entonces yo lo que he estado haciendo es que sí le pongo los 3 gramos extras. Yo lo pedí con 3 gramos extras. Voy a ver cómo funciona, pero sí yo lo sentí mucho más potente desde un principio. Y The One es un perfume de verdad bien rico, es un ámbar floral del 2006 y está muy, muy propio. Yo lo usaría para la cena, la verdad. Es un perfume que yo me pondría y lo recomiendo porque se me hace un perfume que trae el dulzor adecuado, no es un dulzor muy invasivo, pero es un perfume sofisticado. A mí me gusta mucho. Es de Dolce & Gabbana, la salida es durazno, lichi, mandarina, bergamota y ya. Perdón, yo ya me iba con más, no, hasta ahí llegamos. Y si está, luego se siente el durazno en la salida, que es la peculiaridad del perfume, pero yo luego siento que se empieza a abrazar con la azucena porque trae ahí la flor de la azucena también. Es un poquitito dulce, pero no es un dulce, les digo, invasivo. Es un perfume hermoso, de verdad. Si tienen la oportunidad de conocerlo, chéquenlo. El corazón es azucena, ciruela, jazmín y lirio de los valles. Está muy afrutadito, la verdad. Es rico. A mí me gustó. La base es vainilla, ámbar, almizcle y vetiver. Yo no lo he usado mucho, pero yo creo que debe de quedar como que un poquitito más amaderado y como con más cuerpo. Al principio yo lo siento muy frutalito y floral, pero está perfecto. La verdad es un muy buen perfume y me gustó mucho con perfumes europeos. Otro que traigo de perfumes europeos, también un perfume bien rico, que yo ya lo conocía con Sense, pero tengo que decir que me gustó mucho con perfumes europeos. Y de hecho lo compré porque lo recomendaban mucho en Facebook, que era muy buena la inspiración de perfumes europeos y sí lo es. Luego sale esa violeta muy dulcecita. Es un floral frutal gourmand de 1997. Yo creo que ella fue como que de las primeras que empezó con esta onda de lo gourmand, porque yo recuerdo haber olido este perfume, sí, hace muchísimo tiempo, hace como 20 años, y no me gustaba tanto, se me hacía un perfume un tanto fuerte, porque sí es un perfume nocturno para usarlo en invierno, con frío,
pero se me hace un perfume que te da mucha presencia, que la gente te voltea a ver en donde estés. Y yo creo que va con mesura en las aplicaciones. La salida es anís estrellado, violeta y hiedra. Yo la verdad no lo siento tan especiado, Lo sentí más especiado con Sense, pero está muy rico. Lo siento un poquito más floral, frutal y dulce, muy dulcecito. El corazón es regaliz, cereza, iris, raíz de lirio y amarilis. Es un perfume que yo quisiera usar mucho más porque no lo he usado con ellos para poder pues apreciarle mejor esa cereza porque ay, qué rico está, qué rico, sí se va sintiendo. El regaliz está muy presente, Yo creo que a ella le gusta mucho el regaliz porque también el Olita Lan lo trae muy presente, pero está delicioso, de verdad, delicioso, me encantó con perfumes europeos y se los recomiendo. Si tienen oportunidad, de verdad, cómprenlo, chéquenlo. Si se lo quieren poner o si se lo quieren regalar a alguien que le gustan los perfumes dulcecitos, le va a encantar. La base es vainilla, Praline, abatonca, almizcle blanco y vetiver. Es un perfume bien rico. Y también ya es viejito, de 1997, y mucha gente lo sigue comprando y lo sigue usando y todo, porque es divino. Y pues bueno, con esto terminamos con europeos y vamos a seguirnos con Sense. Y voy a irme con este de Sense, que es Scandal by Night. La verdad es que yo tenía muchas ganas de usar el Scandal, pero el Scandal nomás no. O sea, tiene esa nota de miel muy... para mí es como una miel de polen, o sea, lo huelo como a polen, no es una miel como un poquitito más procesada, lo siento un poquitito fuerte y esa nota de miel me pica la nariz. Pero me encantó Scandal by Night porque no lo trae tan marcado, aunque está ahí, pero no, ay, qué rico, está súper afrutado. Luego sale esa cerecita divina. Ay, está bien rico. Me encantó. Él es de Jean Paul Gaultier, es un ámbar floral del 2018. Este Sense lo sacó este año también, hace como unos 2 o 3 meses. Y le quedó divino. Yo lo usé, bueno, lo probé en departamental y se parece, yo creo que un 98%, Está muy rico. La salida es miel, naranja amarga y cítricos. Yo luego le sentí la cereza. Sí se siente un poquitito cítrico, pero se siente más el corazón, que es la cereza, nardos, flor de sal del naranjo, lo sigue trayendo, pera, nardo y es nardo índico, perdón. Está muy rico. Y también este es uno que puedes usar de noche en la cena o a una cena donde vayas también. A mí se me hace un perfume nocturno rico. Igual te voltean a ver, tiene una proyección tremenda y una estela más o menos. Yo sí de repente sentí que, yo lo pedí al 42, pero de repente sí sentí como que a las 5 horas ya no estaba tan potente esa estela. Bueno, es que ¿qué queremos? Que nos dure todo el día también y a veces pues no, ¿verdad? No se puede tanto, pero es muy rico. La base es abatonca, vainilla, pachuli, sándalo, amberwood y almizcle blanco. Este es otro de Sense que les quedó muy bien y que si tienen oportunidad también, pues pruébenlo, está bueno. Y vámonos con otro de Sense, que este es un perfume que les causa amor-odio a muchas personas, pero a mí me vuela la cabeza. Me gusta mucho, de hecho, casi no lo uso porque entonces ya entro en es que se me va a acabar. Entonces ya no quiero que se me acabe y este es de Sense. Entonces, pues, por eso no le he bajado tanto. Y este es Decadence, de Marc Jacobs. Es un perfume hermoso. Es un perfume fuerte, que no le gusta a muchas personas, porque trae así un dulzor muy especial en la salida, pero una madera fuerte. Yo lo siento amaderado, muy rico. Yo la primera vez que lo conocí, la verdad es que no me gustó en original. O sea, no dije, es raro, es un perfume raro. Cuando le di la segunda oportunidad me encantó. Y creo que ya no lo hacen o lo van a dejar de hacer. Y si lo pueden probar con Sense, es muy bueno, es de los que vale la pena.
Es un ámbar floral del 2015. La salida es ciruela, azafrán e iris. Sí, la ciruela está bien potente desde la salida y es por eso que me gusta a mí mucho este perfume. A pesar de que el azafrán es muy fuerte, se compenetra perfecto con la ciruela y el iris que trae en un principio. No está nada rasposo, porque a veces como que el azafrán vuelve los perfumes un poquitito rasposos y este no. El corazón es raíz de lirio, jazmín y rosa de Bulgaria. La rosa está baja, no se crean que es una rosa así, que salga luego. No, la verdad es que está como en palpitaciones, pero está muy rica también por ahí. Y la base es vainilla, papiro de Egipto y liquidámbar. No sé qué es el liquidámbar, la verdad, pero sí creo que el papiro de Egipto le da ese aroma como cuando vas pasando las hojas de un libro, que ya es un poquito viejito, que tiene como un dulzor específico. Eso lo sentíamos mucho cuando íbamos a la biblioteca antes. Así se siente. Y es lo que me gusta de este perfume. Y lo amo. A mí Decadence de verdad me vuela la cabeza, me gusta muchísimo. Y hasta aquí terminamos con Sense. Y ahora vámonos con Fraiche. Y bueno, uno que no puede faltar, que yo hacía muchísimo que no lo usaba y hasta me lo pedí para mí ya grandote porque es justo y necesario que lo vuelva a usar y lo vuelva a tener. Y este es Yador. Yador es un perfume elegante que a pesar de que es un perfume que se supone que trae como muchas notas frescas, la verdad es que es un perfume muy versátil y yo lo siento como para eventos también de peso, eventos formales en los que quieras lucir. Este es un perfumazo. Y de verdad que por más que le han hecho flakers y flakers, no hay nada que se le acerque al primer Yador. Ya también es un clásico de 1999. Trae muchísima flor, de esos que les digo que pues antes hacían así para que se distinguieran y en efecto pues son perfumes que ahí siguen estando a pesar de los años. La salida es pera, melón, magnolia, durazno, mandarina y bergamota. Y sí está muy cítrico al principio, pero se le va bajando y después ya se va combinando con el almizcle, la vainilla que trae en la parte de abajo. No es un perfume muy dulce, pero también tiene su dulzor ahí bajito, que yo creo que es lo que hace que aviente todas esas flores hacia arriba. El corazón es jazmín, lirio de los valles, nardos, fresia, rosa, orquídea, ciruela y violeta. Es verdecito, de repente se siente un poco verde, pero ya al final se pone muy interesante. Y la verdad este es un perfume que está muy bien para un evento y que se tiene que usar sí o sí, o lo debes de tener ahí en tu aparador también de perfumes, porque es un perfume muy lindo. Vámonos con otro. El otro, este a pesar de que es de celebridad, a mí me gustó, la verdad mucho. Yo creo que es uno de los mejores perfumes que tiene Paris Hilton, me gustó muchísimo. Y este es Dazzly. Y este es un perfume muy rico. No es un perfume adolescente ni es un perfume aniñado, es un perfume también con presencia. A mucha gente, de hecho, que les gustan los aromas dulces y eso, pues se van con la finta y dicen, ay, sí, Dazzly y la cereza y eso, pero no, se empieza a poner muy interesante el perfume al final, porque sí trae patchouli y lo hace mucho más interesante y es por eso que yo lo estoy recomiendo. Este está también muy bien para un evento nocturno. Se me hace un buen perfume. La salida es cereza, durazno y manzana roja. Sí está bien rico, se siente un poquito ahí la cereza, luego es lo que sale. El durazno la verdad es que yo casi no lo percibo. El corazón es flor de azahar, del naranjo, orquídea y violeta. La orquídea sí se la sentí y está bien rica también. Eso es lo que lo hace tan bonito al perfume. Y la base es vainilla, patchouli, almizcle y creo que ya. La verdad es un perfume muy rico.
que si tienen oportunidad, pruébenlo. No es los típicos de celebridad que estamos acostumbradas, aniñados y eso. No, la verdad es un perfume nocturno con presencia también que te voltean a ver y tiene muy buena proyección y muy buena estela. Y a mí me gustó muchísimo. Es por eso que lo estoy recomiendo en este tipo de perfumes. Y vamos a cerrar con también es un súper perfume de Dolce & Gabbana. Y también es otro de los que me tardé en conocerlo. Por el boom de que van usando los nuevos. Y este es de Only One. Y de verdad que es un súper perfume que tiene Fraiche. Y es otro que se deben de dar la oportunidad para usarlo en Navidad. Porque es un perfume rico, dulce. Luego la violeta sale ahí. Trae café, la verdad es que yo el café casi no se lo percibo, pero sí es un perfume dulcecito, rico, abrigador, con presencia, elegante. La verdad lo recomiendo muchísimo. La salida es violeta, naranja y bergamota. Y el corazón es café, pera, iris, flor de azar de naranjo y la rosa. Yo percibo mucho la violeta, la rosa casi no la percibo, pero la violeta sí. De hecho, en mi piel agarra mucho la violeta dulcecita y me encantó. La base es caramelo, vainilla y pachuli. Y es por eso que es tan dulce. Es un ámbar vainilla del 2018. Y también, pues pruébenlo. Está muy bueno. Estas son mis recomendaciones para que la pasen bien en Navidad, para que estén con sus seres queridos, para que tengan una rica cena. Y esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si no me conoces, mi nombre es Karina. Estos son los aromas de la Catrina. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. A mí me ayuda muchísimo con que lo hagan, con que le den clic a la campanita y pues me sigan en mis redes sociales también. Entonces eso es todo por el día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y estamos viéndonos en el próximo video. Saludos. Bye.